Y bueno, pues voy a dar inicio presentando a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Milton Rosario, quien es un experto internacional y ponente especializado en las áreas de cultura organizacional, el gobierno corporativo y el liderazgo ejecutivo. Como socio y director de The OD Consulting Group, asesora a ejecutivos del C-Suite y consejos de administración en más de 27 países, respaldado por una destacada trayectoria directiva global en multinacionales del Fortune 100. Su experiencia corporativa se... Parece que se nos congeló Angélica, pero no hay problema. Aquí estoy yo para tomar la presentación, en así que buenos días. programas, perdón. Adelante, adelante. Adelante, Angélica. Fue que te Ah, congelaste. perdón. Y su rol como director académico de programas de gobierno corporativo, además de desempeñarse como consejero independiente y presidir diversos comités. Es columnista en revistas de negocios, autor y su próximo libro será publicado en diciembre 2026 sobre aspectos esenciales sobre liderazgo, gobierno corporativo y cultura organizacional. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Milton Rosario, y pues adelante con la charla de hoy. Excelente. Buenos días a todos y más que un gusto estar con ustedes aquí nuevamente. Veo muchos nombres conocidos ahí en el listado. De hecho, a mi amigo Fernando Cantú, que lo vi por ahí conectado. Fernando, en esta ocasión tu retroalimentación de que las letras chiquitas no se veían bien, pues ya lo corregí en esta para que no estaba pensando en un contrato que nos pone muchas letras chiquitas que rara vez leemos. Bueno, vamos a hablar de este tema de la empresa familiar, no muere por la competencia, muere por dentro. Y esto es una realidad, para aquellos de ustedes que me conocen, saben que yo hablo mucho de las anécdotas de mi caminar a lo largo ya de varias décadas en el mundo de negocios. Obviamente, como bien mencionó Angélica, en el inicio mucho en el Corporate America, empresas grandes, pero ya en los últimos prácticamente 20 años, pues en andanzas de muchas empresas de corte familiar y socios privadas en toda la región, y obviamente México y también en Estados Unidos. Y mucho de lo que aquí presento es parte de ese andar de cosas que veo, que vi, que veo y sigo viendo. Y la misma, pues, realmente una provocación de cómo comenzar a hacer las cosas de forma distinta. Porque al final del día, y muchos me escuchan decir esta terminología siempre, de qué, cómo damos valor. Y cuando yo digo el término cómo damos valor, es siempre pensando en el largo plazo. Cómo la empresa es un ciudadano corporativo que contribuye a la sociedad donde se encuentra, contribuye a la comunidad, contribuye pues obviamente en la generación de ingresos a una familia, porque pues tiene un colaborador de esa familia en la empresa o a esa hasta más de uno. Y obviamente pues los accionistas reciben también su retorno de la inversión. Y de eso se trata. Y por eso es que es importante este concepto de gobierno corporativo. No es hablar así filosóficamente de gobierno corporativo e institucionalización, es que la empresa es el dínamo de la economía, especialmente la empresa familiar. La empresa familiar en todos los países, incluyendo el propio Estados Unidos, o carácter privado, como se le dice, pues son realmente el dínamo de las economías, especialmente las economías de Estado, las economías locales, las economías de la comunidad donde ellas operan. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a estar hablando, voy a ser un poco disruptivo aquí en el principio. Vamos a hablar un poco del mundo de hoy, qué significa institucionalizar, los errores que destruyen, algunos ejemplos, y esos son 100% basados en experiencia. ¿Qué podemos hacer? Y vamos a hablar al final del diplomado de la UPLA y el colegio, que ha sido bastante exitoso en términos de cómo ayudar a las empresas familiares a ir a un próximo nivel. Bueno, obviamente no los estoy viendo aquí en pantalla, pero si yo los estuviera viendo y te hago la pregunta, ¿cuántos tienen hoy un consejo de administración que está formalmente activo, documentado, las sesiones calendarizadas, con actas, minutas? ¿Hay rendición de cuentas de empresa familiar? Normalmente cuando yo hago esta pregunta, típicamente me contestan menos de 25 personas levantan la mano. Y esto es exactamente el punto de partida.
No quiero ser crítico en este sentido. Cuando yo hice la introducción hace un rato de cómo creamos valor de largo plazo, precisamente la provocación que quiero comenzar a hacer es, bueno, este diagnóstico que vamos a tener hoy, cómo realmente yo comienzo a pensar distinto a aquellos que están en esta reunión, que son parte de una empresa familiar o influyen en una empresa familiar o pueden influir en una empresa familiar, pues precisamente aquí ya comienzo a darle tips de cómo precisamente esto podemos llevarlo a cabo. Y entonces, como bien es sabido, la empresa familiar no fracasa por los aspectos que están viendo ahí, la economía ni la tecnología. Claro, impacta. De hecho, la semana pasada tuvimos un caso crítico en una global, el caso de Oracle, que en un email a las 6 de la mañana, hora del este, en automático se fue el email a 30.000 personas, perdieron el empleo. Simplemente se enteraron cuando abrieron su computadora, vieron su email donde le estaban dando las gracias. ¿Ok? Claro, ¿por qué pasó eso? Porque la adopción de inteligencia artificial o AI. Entonces, pero cuando traemos esto a la empresa familiar de forma local, fracasa cuando se confunden elementos como cercanía por gobierno. Piensan que tener posiblemente a un consejero independiente, la famosa figura del Trusted Advisor, piensan que es gobierno corporativo. O este es otro elemento fundamental que yo personalmente lo critico mucho, que es el concepto de que muchas organizaciones piensan que tener un consejo de administración o un consejo consultivo ya tienen el gobierno corporativo. Y eso es totalmente falso. Gobierno corporativo implica la adopción de una serie de reglas, procesos, procedimientos, pero más allá de lo que el papel aguanta, que aguante lo que le escriban, es como precisamente esos accionistas principales, fundador o dueño, regulan la forma en que ellos operan a raíz de la adopción de las buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿Ok? Y entonces, y allá afuera hay muchos modelos que precisamente nos indica de cómo se hace. También, pues obviamente confunden lealtad por capacidad. Entonces, esto es un elemento muy marcado en la empresa familiar, donde el quien me es leal y siempre me dice que sí, o siempre hace lo que yo diga, o siempre está a mi lado, lo confunde por capacidad. ¿Ok? Y obviamente, esta es muy importante porque el éxito del pasado piensan que hay solidez institucional. Y el mundo ha cambiado. De hecho, tus éxitos del pasado no te van a dar ninguna garantía de éxitos futuros. Y más adelante voy a tocar este punto nuevamente, porque el riesgo más grande, pues obviamente no está afuera, está en las reglas internas que nunca se escribieron. ¿Ok? Cuando vayamos a los casos, precisamente voy a profundizar en este aspecto que está aquí, que nunca se escribieron, nunca se conversaron o se dejaron a media o medio se dijeron y creíamos que estábamos así. Cuando empiezan a aparecer las generaciones, pues precisamente ahí vienen los problemas. De hecho, más adelante le voy a dar la estadística, pero se la adelanto, 1 de cada 10 empresas llegan a la tercera generación. Y aquellos de ustedes que están aquí, que son de la primera o segunda generación, la pregunta crítica que se deben comenzar a hacer a raíz de esta conversación es, ¿qué van a hacer para no ser parte de la estadística? ¿Ok? Así que no olviden eso. También quiero que se hagan estas 3 preguntas. ¿Puede una empresa familiar crecer sin institucionalizarse? Sí, la realidad es que sí, por un tiempo, la realidad, la experiencia me dice, pero no se va a sostener a través del tiempo. Tarde o temprano, eso va a pasar la factura, especialmente cuando yo vienen los cambios de generaciones. ¿Puede trascender generaciones e institucionalizar? Precisamente lo que me refería. Muy pocas lo logran, porque 1 de cada 10 en la tercera generación fracasa. Claro, hay casos increíblemente de éxitos allá afuera que han trascendido generaciones, y hoy en día son empresas globales y siguen siendo de corte familiar. ¿Ok? De hecho, hay una de ellas que tiene 565.000 empleados, y no es pública, que es Bosch, alemana, y obviamente una empresa espectacular, innovadora. De hecho, tengo entendido que 80% de los vehículos en el mercado tienen algún elemento, componente o pieza que es fabricado por Bosch. Así que imagínense el impacto que tiene. Eh, ¿Puede seguir siendo familiar al mismo tiempo profesional? Sí, pero exige diseño, exige adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, exige que el consejo de administración exista de verdad con consejero independiente.
que tenga sus comités perfectamente articulados y operativos y que obviamente los profesionales que están dentro de la organización tengan la capacidad, especialmente a nivel ejecutivo, tengan la capacidad de gestión con un excelente modelo de accountability o rendición de cuentas. Y eso se logra de una forma bastante cacareada, pero muchas veces mal llevada, como es definir unos objetivos claros y específicos de cuáles son las expectativas y obviamente tener retroalimentación constante. Y para eso existe el famoso modelo de gestión del desempeño y a nivel de consejo para la figura del director general, pues obviamente está el comité, lo que debería ser el comité de nominaciones, a veces mal llamado comité de prácticas societarias, que mucha mejora necesitan, por cierto. Y entonces, y desde ahí se trabaja el concepto de la accountability en ese sentido. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo está el mundo en este sentido? Bueno, la realidad es que el entorno ha cambiado. Ahora mismo estamos teniendo retos importantes. Hay menor crecimiento, entonces las decisiones lentas o bloqueadas por conflictos familiares al final del día tienden a costar más. Por ejemplo, ahora mismo estamos en una situación de guerra en el Medio Oriente y mucha gente piensa que eso está por allá muy, muy, muy lejano. La realidad es que no, eso va a impactar y ya ha comenzado a impactar en Latinoamérica a través de la adquisición de bienes y servicios. Los costos logísticos, los costos de combustible se están incrementando. Obviamente eso va a impactar toda la cadena de valor. Si vas al supermercado ya puedes comenzar a ver precisamente los cambios de precios en ese sentido y se lo digo yo por experiencia propia, porque este fin de semana estuve en una de las cadenas muy, muy grandes de venta de volumen, para no hacerle comercial aquí y lo que ha sido bastante estándar de la compra, me sorprendió lo que pagué en esta ocasión. Y lo explica precisamente este elemento que le estoy dando ahora en este sentido. Entonces, pero cuando hay conflictos en familia, incrementa aún más. Y si yo le estoy hablando desde el principio del concepto de valor, bueno, pues aquí ve ya una resta, un menos X en términos de cómo puede impactar. Bueno, las nuevas generaciones ya están más educadas, tienen más acceso a la información, son menos tolerantes y como el fundador se acordó que se hicieran las cosas, no necesariamente esta generación la va a aceptar y especialmente si ya hay varias tribus. Yo le llamo tribus a cuando ya papá tuvo varios hijos, cada hijo ya tiene su familia, eso yo le llamo las tribus y así sucesivamente sigue creciendo. A mayor tribu, y esto es una hipótesis, a mayor tribu, mayor probabilidad de conflicto hay si no se tiene mucho de lo que yo le voy a estar hablando más adelante. ¿Ok? Entonces, al principio se podían tomar decisiones acá, yo directamente en mi oficina, yo directamente aquí, como yo pensaba que era lo mejor, pero precisamente eso pues tiene que ahora trabajarse de forma más distinta. La reputación hoy día está mucho más expuesta. Un conflicto familiar se filtra prácticamente en horas. Hay un concepto que se llama el activismo y el activismo corporativo, o sea que gente interna filtra la información y como algunos de ustedes me han escuchado ya, pues precisamente tienen un arma ahí afuera que es gratis, que se llama redes sociales, y con simplemente enviar una nota hasta ahí, pues ya se ve precisamente el estado de situación de una organización. Entonces, eso impacta al final del día por el concepto de reputación y tenemos todo el tema de inteligencia artificial y ciberseguridad que constantemente se tienen ataques. De hecho, nosotros mismos en la firma hemos tenido uno en el pasado mes que no hemos encontrado la forma de resolverlo y son los famosos emails que llegan con nuestro nombre, pero cuando vemos el, la dirección de email no corresponde a ninguno de nosotros. Si esa información, haciendo peticiones, haciendo indicaciones o contáctame porque necesito hablar contigo de forma urgente, pues obviamente causa cierta disrupción en el negocio, y cuando nos llegaron los primeros avisos, pues precisamente por cierto, por parte de clientes, pues veíamos que tenía los nombres de muchos de nosotros acá en la firma, pero la realidad es que la dirección de email no era de nosotros. Y por más que le hemos buscado y hablando con el equipo que nos hace el servicio de ciberseguridad, no hemos encontrado la forma de corregirlo, a pesar de que pagamos muy bien por sistemas que supuestamente deben hacer prevención de eso. Y eso le da un ejemplo de algo simple, como ocurre, pero ya saben que esto está todavía mucho más sofisticado
cómo puede entrar y detenerte la operación porque te hizo un hack completo del sistema, como le ha pasado a algunas organizaciones. De hecho, hace 2 semanas atrás, una multinacional, como fue Stryker, una empresa líder en el área de ortopedia, tuvieron más de un día detenido porque les hackearon todo el sistema, y pues estuvieron totalmente detenidos. Operaciones no pudo operar, venta no pudo operar, la misma organización no pudo operar. Entonces, lo que sí deben conocer, y esto especialmente si estamos ya sentados a nivel de consejo, es que 74% de las empresas familiares sufrió al menos un cyberataque en los últimos 2 años, como nos da las estadísticas. 43% tiene una estrategia robusta, el resto sigue estando expuesta. Fíjense que le estoy dando ahí un ejemplo de un 57% aproximadamente. Inteligencia artificial hoy en día se ve como un tema de oportunidad real de crecimiento. Empresas familiares que usan AI, pues obviamente de forma activa o selectiva, es muy alto todavía, no lo tienen integrado como parte de la estrategia de negocio. Y obviamente eh, menos de 30% tienen un consejo formalmente activo y funcional. ¿Qué quiero decir con este concepto? Existe en papel, pero realmente es real, se toman decisiones, se hacen las preguntas difíciles, se cuestiona. Y precisamente desde el Consejo se discute la estrategia de mediano y largo plazo o simplemente se está viendo el estado de resultados. Y no hay ningún problema con ver el estado de resultados, pero no debe dominar la agenda. ¿Qué pasa con el estado de resultados? Que ya pasó. La pregunta es qué vamos a hacer hacia adelante. Esa debería ser la conversación. ¿Ok? Y como les dije hace un rato, solamente una de 10 empresas familiares llega a la tercera generación y esto es un reto importante que estamos viendo. Y desde el punto de vista de empresas familiares, adoptando buenas prácticas de gobierno corporativo, pues precisamente sabemos que esa foto puede cambiar. Minimiza las probabilidades al final del día. Entonces, ¿qué significa institucionalizar? Bueno, pues vamos a hablar de esto. Yo estoy seguro que todos también han visto este modelito de los 3 círculos que desarrollaron 2 profesores de Harvard hace ya más de 40 años o 50 años. No voy a entrar a discutirlo porque esto pues prácticamente todo lo explica, todo el mundo lo explica por ahí, pero sí quiero hablar de esto que está aquí viendo en pantalla, que es precisamente, por eso lo titulé, el más útil y el más ignorado. El conflicto familia-empresa. El familiar accionista cree que puede estar dando órdenes a los directores de operaciones, al director de finanzas, al director de recursos humanos, y a otra gente dentro de la organización, brincando toda la estructura jerárquica de la cadena de mando en la organización. Bueno, pues eso es un problema y es bastante común. O confusión entre propiedad y empresa. El fundador usa el negocio para resolver dinámicas familiares. Bueno, para que este esté tranquilo, déjame entregarle tal propiedad y se la rentamos, porque seguimos teniendo el negocio ahí. ¿Eh? Y cosas así como esas que precisamente tienen mucho impacto dentro de la organización, o temas fiscales que a veces que son los más comunes, que se toman decisiones usando todo este concepto de propiedad y empresa, a veces inclusive poniendo en riesgo del patrimonio familiar. O la mezcla, el hermano familiar trabaja en la empresa sin acciones ni claridad respecto a la autoridad y entonces indiscriminadamente empieza a mandar, a pedir, a exigir y en la forma que se comporta impactando dentro de la organización. A veces y la gran mayoría de las veces con conductas altamente tóxicas. Y eso pues precisamente son de los ejemplos de los problemas que vemos allá afuera. ¿Ok? Entonces, con esto, entre muchos factores, 5 mecanismos que pueden hacer posible la claridad, pero les recuerdo que son muchos más. Esto como información aquí. Bueno, el número uno y el más importante, pues, tener órganos de gobierno reales, asamblea, comités, consejos, donde se tomen las decisiones, se tengan las conversaciones difíciles, se hablen con los hechos, se tomen decisiones más allá de la información disponible, como dicen algunos por ahí, con la información disponible, pero validada de fuentes reales. Y esa última parte es bien importante. Y en un webinar que di hace unas semanas atrás dije este mismo concepto. En este mundo de recursos humanos se usa mucho el concepto tomar decisiones con la información disponible. Está bien, está correcto, pero yo le añado,
con información, la información disponible, pero validada de fuentes fidedignas, porque la realidad es que estamos llenos de los famosos fake news o información no cierta o media verdades que obviamente impactan la toma de decisiones. Y esto es importante que se tenga conocimiento al respecto. Obviamente el tema del protocolo familiar, que es uno de los elementos más importantes y más ignorados o más así como que dejado, después lo hacemos más tarde y cuando viene una crisis, pues precisamente y no se existe, pues obviamente hay un alto impacto. También puede ser acuerdo de socios, porque hay muchas empresas allá afuera de corte familiar, donde fueron unos amigos que hace 20, 30 o 10 años atrás se pusieron de acuerdo y han sido muy exitosos trabajando entre ellos, en esa generación en particular. Pero ya cuando llega la segunda generación, esa cercanía y lealtad no es la misma. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan importante este concepto. Las reglas de sucesión, esto es un problema enorme en las organizaciones. Eh, ¿Quién será el próximo director? ¿Qué vamos a hacer para cultivarlo, para que llegue al puesto, si es en la empresa familiar y si es un miembro de la familia? Y si no, vamos a traer externo, eso es profesionalización. Y entonces, ¿cómo va a ser ese perfil de esa próxima persona? O internamente hay alguien del grupo profesional, de los otros ejecutivos, no miembros de la familia, que podemos desarrollar y cultivar como parte del proceso de sucesión. Todas esas estrategias son amplias y requieren inversión en desarrollo. Y les recuerdo que un plan de sucesión efectivo debe definirse como que el próximo que viene venga a ser lo mejor que el anterior. Si ese concepto de que el que próximo que viene no tiene las probabilidades de hacerlo mejor que el anterior, pues precisamente tenemos un reto bien grande. Porque si es mantener, no va a llevar la empresa más arriba. Las organizaciones que han durado 30, 40, 50, 100 años, pues precisamente eso es lo que han tenido como característica. El que ha venido detrás lo viene a hacer mejor que el anterior. Y esa es la regla de oro en cualquier plan de sucesión. Nunca se olviden de esa parte. Profesionalización del management, que ya lo toqué, cómo son los criterios de entrada, cómo vamos a trabajar en el crecimiento, cómo si la familia decide algún día completamente retirarse de la gestión de la organización, y hay ejemplos aquí en México exitosísimos en este concepto, y algunos de ellos deciden sentarse o un representante nada más en el consejo de administración y todos los demás sean independientes, ¿cómo se va a hacer ese viaje? ¿Ok? Eso todo se puede hacer, pero requiere tiempo, requiere preparación, requiere definición de criterios y obviamente requiere adopción desde el punto de vista mental y conductual. Y cuando digo mental es que voy a aceptar lo que va a estar ahí escrito y no es un ejercicio más de que el papel aguante lo que le escriban. Y finalmente, cuando se invita a la figura de de un consejero independiente, y la palabra lo dice, con criterio independiente, que puede tener las conversaciones difíciles, lo que normalmente, especialmente en el caso del fundador, muy poca gente se atreve a decirle. Y en algunas organizaciones, por experiencia, le digo que nadie se atreve a decirle. Entonces, estos son mecanismos bien importantes que influyen de una forma gigantesca en crear organizaciones de largo plazo. ¿Ok? Y fíjense que lo que estoy aquí hablando, no estoy hablando de estrategias de negocio, no estoy hablando de estrategia per se, no estoy hablando de inversiones, estoy hablando de lo que debe ser antes de ir para allá. Todo aquello es importante, pero si estos elementos que le estoy presentando en pantalla no se trabajan de una forma efectiva, lo que va para el otro lado o no va a funcionar o los resultados van a ser de muy corto plazo. Y eso la experiencia me lo valida. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar aquí de algunos ejemplos bien interesantes cuando los errores destruyen el valor. Obviamente son tres casos, son reales, por cierto, sin nombres, pero con consecuencias severas. Vamos a ver el primero, que es bastante común. El fundador nunca soltó. Empresa de manufactura, 45 años en el mercado, segunda generación lista para tomar el relevo y el fundador lleva ya 12 años diciendo, ya pronto me retiro, aguánteme un momentito más, ya estoy en el proceso, creo que mi hijo o hija están listos, también creo que fulano de tal, que es el director de operaciones, también puede tomar el rol.
Se le dio la oportunidad a algunos directores generales, todos salieron de forma temprana con resúmenes impresionantes, porque ninguno tuvo autoridad real y al momento de comenzar a tomar decisiones no le gustó al fundador, ¿eh? Porque él es el que sabe, porque él fue el que creó la organización y este negocio lo hice yo y yo sé de la A a la Z y yo sé dónde está un tornillo o una tuerca, cuando se mueve, cómo va a impactar. Entonces, pero decidiste en un momento dado traer un director general, en menos de 12 meses fracasó. Típicamente el que llega primero y si es externo, también la experiencia me dice que sale de forma muy temprana, porque no es porque sea incompetente, todo lo contrario, se trajo por competente y con un resumen impresionante, pero el problema es que choca con un concepto de cultura organizacional, con estilos, ¿ok? Y obviamente la cultura tiene una correlación muy cercana a la conducta del líder principal, en este caso empresa familiar del fundador. Entonces, eso está ahí y cuando entra ese director general choca con toda esa cultura organizacional. ¿Eh? Por eso es que les dije que la sucesión hay que trabajarla. Hoy la empresa vale menos, en este caso de la mitad, no por el mercado, sino fíjense en esto, porque ninguna decisión importante se podía tomar sin una llamada, incluso cuando estaba en el hospital. ¿Ok? Y esto es un caso real. ¿Qué pasó aquí? Pues precisamente ausencia de un mecanismo de gobierno corporativo que regulara la transición y obviamente nos activó un protocolo de sucesión temprana, porque esto fue, lo dejamos para después. ¿Ok? Aquí pues el riesgo no fue el fundador, fue un sistema que regulara la transición y cuando hablo de sistema, lo que me refiero es buenas prácticas de gobierno corporativo, dentro de eso específicamente lo que es la sucesión. ¿Ok? Esta empresa, por cierto, pues fracasó, bajó increíblemente. El consejo nos retaba, uno de los ejemplos más comunes allá afuera. Tercera generación ya llegó, consejo formalmente constituido, todo maravilloso, sesiones trimestrales, minutas impecables, el acta y todo, el orden del día, todo impresionante desde el punto de vista de papel. Entonces, en cada sesión el presidente presentaba, todos escuchaban, se aprobaba todo. Pero ¿qué pasaba? La empresa llevaba ya varios años sin crecer y nadie cuestionaba la diversificación que descapitalizaba el negocio principal. Le entraron a todo y como todo comenzó a generar dinero, pues creyeron que iban por buen camino, pero estaba teniendo un costo importante dentro de la organización. Y ganaba en un lugar un 1%, 4 por allá, 20 por allá, y lo que era el negocio principal, pues precisamente, que era el que realmente generaba dinero, pues estaba siendo impactado porque se estaba descapitalizando. Bueno, ¿qué pasó aquí? Todos los consejeros eran amigos de la familia, elegidos por lealtad, no por criterio. Y esto es bien importante. Escucho mucha historia de contrata a Juan, porque Juan es consejero en aquella empresa, y es amigo de nosotros, sabemos que nos va a ayudar. Bueno, la pregunta es, cuando traemos un consejero independiente, la primera pregunta es, ¿cuál es la necesidad estratégica que necesito? ¿Y qué valor busco en ese consejero antes de invitarlo a sentarse a la mesa? ¿Dónde esa persona me va a ayudar para avanzar la estrategia del negocio? Ese es el pensamiento estratégico, no porque tiene experiencia de consejero independiente. Entonces, pues esto es lo que yo llamo el teatro de gobierno corporativo. ¿Eh? Consejo decorativo que da una legitimidad desde el punto de vista de que se tiene gobierno corporativo, pero no se tienen conversaciones difíciles. Entonces, la figura del consejero independiente, independiente de verdad, con criterio, se atreva a tener las conversaciones difíciles con elegancia y respeto, se atreva a hacer las preguntas, pues es fundamental. ¿Ok? Aquí la pregunta no es si tiene consejo o no, es que precisamente cuál es la dinámica del consejo. O hay un concepto, como se llama el pensamiento de grupo, group thinking, también que todos dicen lo mismo, y no se dan cuenta que están sumergidos en ello, por cierto. ¿Ok? Otro caso real, este es bien interesante. Tres hijos, ningún protocolo, el fundador murió convencido, como aquí todo el mundo se llevaba bien. La realidad es que como familia somos ejemplar. Todos, no, todos allá afuera quisieran ser como nuestra familia. Pues se fue a la tumba pensando que aquí todo el mundo se iba a entender bien. Heredaron en partes iguales y ¿qué pasó? Pues uno quería vender, el otro quería seguir y el tercero quería entrar a operar en la operación. Bueno, en este caso,
La empresa pues fallece, a los 6 meses ya se ven los primeros conflictos, a los 12 meses se paraliza la operación y comenzó un litigio formal. ¿Ok? Y aquí este caso fue, lo destruyó el silencio previo porque nunca se habló lo que se tenía que hablar. Y no faltó la voluntad, falló el sistema porque las conversaciones difíciles de cómo vamos a hacer hacia adelante no se llevaron a cabo. O cuando digo conversaciones difíciles me refiero a la prevención de que esos temas difíciles se conversaran antes, ¿eh? Y no existía un protocolo familiar y el resultado de conversaciones que no se pueden improvisar no se realizaron a tiempo. Este caso fue muy lamentable porque en este caso se perdieron cientos de empleos precisamente por esta foto que ustedes están viendo en pantalla. Así que son ejemplos que obviamente parafraseo para mantener la confidencialidad, pero algunos de ustedes que son conocedores pueden correlacionarlo con experiencias propias allá afuera o experiencias que hayan visto en este sentido. Bueno, con eso, con esta provocación de cosas reales que ocurren allá afuera, ¿qué realmente podemos comenzar a hacer hoy? Bueno, este, 6 decisiones, eh, algunas de ellas hay que comenzar a definir el modelo, cómo va a ser el concepto familia pura, familia profesionalizada o en transición. Cada una de ellas requiere estrategia distinta. Cómo construir un gobierno corporativo real, no de papel. Esto es fundamental, esto es importante. Y que precisamente se adopten, como ha venido diciendo aquí, lo que se acuerde. Hay que diseñar la sucesión del poder, y cómo va a ser, a quién se le ven la foto. Si queremos que el hijo o hija ocupen ese puesto, la primera pregunta que hay que hacer, y esto es bien importante, lo que le voy a decir es si él o ella quieren hacer esa función, porque otro de los problemas comunes que veo es que papá o mamá quieren empujar al hijo o a la hija a que tome las riendas del negocio, pero a él o a ella no le interesa. Y eso es bien importante, porque cuando algo no te interesa o no quieres, tarde o temprano se va a reflejar en desempeño. ¿Sí? Y los ejemplos anteriores, como los ejemplos anteriores, debo decir, pues obviamente podemos tener fotos como esa. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Tener las conversaciones evitadas, de cómo se va a solucionar el conflicto, cuál es la política de dividendos, cuál es la política de que si alguien quiere vender, cuál es el proceso para la sucesión, cómo se van a traer inversionistas o nuevos socios, cómo se va a aprobar temas de financiamiento externos, porque también he trabajado en organizaciones donde tienen políticas muy claras de que no se acepta financiamiento externo. Está bien, de hecho, no está mal. El problema es cómo vamos a hacer y que esté claro la política en ese sentido. Cómo la tecnología va a incorporarse en la agenda del Consejo. Hoy en día, si no se hace adopción tecnológica, la probabilidad de tener larga vida, pues obviamente va a ser cada día más baja porque pues el mundo está cambiando y está cambiando a pasos acelerados y hay que separar el legado del discurso, ¿ok? Esto es bien importante, asegurar de que las reglas se protegen, el legado se protege con reglas, no con intenciones, ¿ok? Y a lo que me refiero es la documentación de todo lo que conlleva institucionalizar y hacer adopción de lo que hemos venido conversando aquí. Aquí un ejemplo de cómo debe ser uno de estos viajes los próximos 90 días. La realidad es que esto es de muy, muy alto nivel, pero es para provocar los que están aquí bueno, y cómo se hace todo esto. Bueno, pues aquí tiene un plan de acción. Hay que hacer un diagnóstico honesto. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? No estoy hablando de los resultados financieros, eso es simplemente la consecuencia. Vamos a la parte de atrás del escenario, lo que muy poca gente ve. ¿Ok? Cómo nosotros, familia, nos comunicamos, cuántos puntos hay acuerdo entre nosotros como hermanos, si hay más ya ha pasado la segunda generación, donde hay varios hijos, cómo la tercera generación nos hablamos entre nosotros, nos conocemos, de hecho, curiosamente, he estado trabajando con organizaciones donde la tercera generación apenas se conocen, porque unos viven por Europa, otros viven por Estados Unidos, otros están por Sudamérica, y las interacciones han sido mínimas con el paso de los años.
¿Hay acuerdo de protocolo? ¿Cuál es la claridad de sucesión? ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre vender? Tener las conversaciones que se evitan normalmente. eh, y cómo es la decisión de la estructura. Esto es bien importante. Y como le digo, no todo, en este viaje no todo se resuelve de un viernes para un lunes. Esto no va a ocurrir en un fin de semana. Esto es un viaje. ¿Por qué? Como dije hace un rato atrás, que no está explícitamente en esta presentación, hay un tema conductual que es la aceptación de las reglas de cómo vamos a llevar a cabo este trabajo. Y cuando digo aceptación de las reglas, eres del mismo fundador, tú como fundador o tú como líder que estás activamente metido dentro de la organización. Realmente lo que yo voy a escribir, yo voy a ser el primero que lo voy a aplicar, porque si eso no va a ocurrir, entonces ya ahí tenemos un área importante de mejora o un hándicap importante. ¿Ok? Entonces, este slide es una mera provocación que les dejo ahí. Aquí el punto importante es que la empresa familiar se vuelve verdaderamente fuerte cuando deja de depender de personas extraordinarias, como es el caso del fundador, que ha creado una gran empresa con 1.000, 2.000 empleados y donde le ha dado un nivel de vida increíble a la familia, pero la realidad es cómo se mantiene, se sostiene a través del tiempo. Y ahí donde entra la próxima frase y empieza a sostenerse en la institucionalización, en instituciones extraordinariamente bien diseñadas. ¿Ok? Con reglas, órganos y obviamente a la disposición de aplicarla. Así que con eso dicho, lo que deben llevarse aquí es institucionalizar, no mata la esencia familiar, la protege. La sucesión malentendida destruye valor antes que ocurra. Un consejo formal no garantiza buen gobierno, pero su ausencia aumenta el riesgo. Y cuando digo formal es que funcione de verdad. Tecnología, reputación y seguridad ya no son temas de consejo, no, son temas de consejo, no es solo de IT. Y el verdadero legado no es la propiedad transferida, la capacidad de gobernar bien a través de generaciones. Bueno, todo lo que hemos visto aquí, pues obviamente impacta precisamente al programa de empresas familiares que precisamente estamos trabajando desde el Colegio Nacional de Consejeros Profesional Independiente de Empresas y la Universidad de las Américas Puebla o la UPLAP, en donde precisamente lo que están viendo en pantalla, del lado izquierdo, temas que hablé en la conferencia y de las cajitas azules, pues precisamente temas que estamos viendo en este diplomado, precisamente en preparación para ese éxito de la empresa familiar. Y en este sentido, este programa, que comienza el 23 de mayo, tiene 73 horas de duración, es virtual, aunque la primera sesión y la última sesión son presenciales, en sábado, por cierto. Pues obviamente ayuda a que esta adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, entendimiento del proceso de institucionalización, entendimiento de lo que es precisamente la adopción de prácticas de gobierno corporativo, precisamente ayuda en este sentido. Y el resto de las reuniones van a ser lunes y miércoles desde las 17 hasta las 20 horas. Aquí tienen datos de contacto y ya mismo en un momento también le ponemos en el chat los datos los datos del colegio para que aquellos interesados nos contacten, ya que comenzamos prácticamente un mes y medio ya con el programa. Así que es un programa que la realidad es que es muy exitoso en compartir conocimiento, en estar dialogando en las dinámicas con gente en situaciones similares desde un punto de vista de empresa que contribuye a muchísimo en el crecimiento, porque obviamente se habla desde la experiencia y cómo aplicamos esto en la organización. ¿Ok? Así que están todos invitados a este diplomado y abro espacio para preguntas. Y como saben, yo soy de la filosofía de que todas las preguntas son buenas. Angélica, hola, ¿están por ahí? Bueno.
¿Quién está de la náhuatl ahora? ¿Quién está de la náhuatl con el micrófono allá para... voy a parar de compartir para que podamos abrir espacio para preguntas. Permítanme un momentito aquí. Ok, ahora sí. Abran los micrófonos, aquellos que tengan preguntas, si nos vemos mejor. Milton, ¿para quién está dirigido este diplomado? O sea, Excelente, ¿qué personas son las personas que deberían de estar anotándose para este diplomado? excelente y gracias por la pregunta. Obviamente, empresas familiares, miembros de la familia de la empresa familiar, definitivamente este programa es un gran diseño para ellos. Definitivamente, aquellos interesados en aprender del tema de gobierno corporativo en la empresa familiar, este, también este es un programa de formación y desarrollo de una forma muy, muy importante. Definitivamente, consejeros independientes, lo dije en la reunión, 92% de las empresas son de corte familiar, así que aquellos que están interesados en ser consejeros independientes, la probabilidad prácticamente es extremadamente alta que vaya a gestionar en empresas familiares, así que la figura del consejero independiente en una empresa familiar también es eh, un área importante de desarrollo. Y todos aquellos interesados en el tema, aquí también pues tienen espacio en este programa. Gracias. Creo que aquí en el chat, Angélica, tenemos preguntas también. Vamos a ver. Un saludo, Carlos Bate. Gracias. David pregunta, ¿qué consideras que sea uno de los obstáculos a las empresas familiares para tomar el primer paso para institucionalizarse? Bueno, aceptar que institucionalizarse ellos mismos tienen que cambiar en su forma de pensar. No necesariamente en la forma de cómo estás gestionando el negocio, pero la forma de cómo va a tener nuevas reglas que te van a aplicar a ti y que implica que a ti como miembro de la familia vas a tener que comenzar a hacer las cosas distintas. Posiblemente temas como son políticas de dividendo, cuánto ahora se va a separar, por ejemplo, esta es una conversación reciente que tuve, bueno, ahora de lo que comúnmente veníamos distribuyendo desde un punto de vista de dividendo, ahora cuánto vamos a separar para invertir en una nueva estrategia de negocio que se tiene, de una diversificación. Pues obviamente iba a impactar severamente en el bolsillo. Pues eso causó un debate bien importante en la familia. Ahí tiene un ejemplo de cómo precisamente son esos obstáculos. Vamos a traer un director general externo. Eh, eso es un tema de hasta responsabilidad social, lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque la experiencia me dice que si esa familia no está preparada de traer un director general de a verdad, con competencias, líder, que sabe gestionar negocio, que sabe realmente llevar a cabo la estrategia, crear accountability dentro de la organización, tenemos que permitir que ese director general actúe. Y si lo vas a traer con una camisa de fuerza y la primera decisión que toma ya no me gustó, bueno, pues entonces, cuando yo digo que es un tema de responsabilidad social, normalmente esas personas van a venir de otra empresa, han dejado un puesto para venir a trabajar acá. Entonces, en menos de 12 meses va a salir por la puerta porque, no porque él fuera incompetente, que la persona no se adaptó a la cultura de la organización y no se adaptó a los estilos del fundador o accionistas principales de la organización. Y eso, y eso es un acto de responsabilidad. ¿Sí? Porque ahorita el discurso que te escucha comúnmente, el 99.9 de las veces es, no, es que no funcionó. No funcionó por culpa de ustedes. Entonces, eso, eso es la parte aquí fundamental en este sentido. ¿Ok? Vamos a ver aquí, Angélica, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo logras Mm, convencer a la familia de los beneficios institucionales si ellos han logrado crecimiento y rentabilidad? De hecho, fíjate que eso me lleva a una de las cosas que yo trabajo mucho en la región, que es el tema de cultura organizacional. Que, de hecho, el próximo libro que anuncié que va a salir en diciembre, yo le llamo la triada invisible,
que es ese triángulo entre cultura organizacional, liderazgo y gobierno corporativo, porque hay muchos fantasmas ahí. Y curiosamente, uno de los elementos fundamentales es el éxito. El éxito es el gran enemigo de la institucionalización, porque y al igual que los estudios de cultura, pues dice, bueno, ¿por qué vamos a hacer todo eso si mira lo que hemos logrado hasta el día de hoy? La contestación es que te garantizan que vas a seguir siendo así hacia el futuro. No tiene ninguna garantía, de hecho los riesgos son mayores si no hay un proceso serio de institucionalización. Y entonces pues hay que ver, y lo que yo vengo diciendo desde el mismo principio de esta llamada, del concepto de valor de largo plazo, de valor para las futuras generaciones. Cómo va a ser la foto para nietos o bisnietos? De cómo tú la disfrutaste y cómo ellos lo van a ver. Y desde ese sentido, pues hay que tener la conversación no desde el presente, porque este proceso institucionalizar y gobierno corporativo es para el mediano y largo plazo, más en el largo plazo que en el mediano plazo. Pero hay que comenzar a invertir ahora, como yo le dije hace un rato en uno de los slides que le comenté. ¿Ok? Eh, eh, ¿Qué más por aquí? Carlos Cervantes. José Luis, te contesté la pregunta, espero, ¿verdad? Carlos Cervantes, sé que es difícil cuantificar, pero en tu opinión, ¿cuánto tiempo, en meses o años, se considera que es el adecuado para pasar de una empresa familiar a una empresa institucionalizada de 150 empleados en el sector de carpintería de 30 años? Interesantísima pregunta. Fíjate que la realidad es que es un viaje, como yo dije hace un rato. Yo te puedo decir un año, te puedo decir 2 años, te puedo decir 3 años. La realidad es quien va a determinar que funcione en el tiempo es precisamente los propios fundadores. En la medida de que ellos salgan de ese enemigo mortal que tienen en la organización, que es invisible, está parado al lado tuyo ahora mismo, no tiene sentimiento y tampoco le importa, que se llama el día a día. El día a día es brutal. El día a día te impide pensar estratégicamente porque estás apagando fuego todo el tiempo. Y cuando queremos trabajar en estos temas, hay que dedicarle tiempo. Y si no se saca tiempo para hacer esto, pues precisamente lo que pudo haberse hecho posiblemente en 1 o 2 años termina haciéndose largos años y posiblemente nunca, porque nunca se le dio el tiempo a definir y aplicar, o sea, adoptar. ¿Ve? Entonces, para yo contestarte esa pregunta, efectivamente, todo está en la medida de el grado de adopción, de aplicación conductual. Aquí te estoy hablando de la persona para dedicarle este tiempo. Y podemos traer a los mejores consultores, podemos ir con todo el equipo a hacer este trabajo, pero si de la otra parte no le dedican tiempo a estos temas, pues obviamente se va a tardar muchísimo el proceso. Pero si es de papel, como muchas veces ocurre por ahí, pues como he dicho sarcásticamente muchas veces a través de esta reunión, el papel aguanta lo que le quieras escribir. ¿Ok? Víctor Vela tiene la mano levantada y luego seguimos con Mauricio acá en el chat. Adelante, Hola Víctor. Milton, gracias. Buen Buen día, día. ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Oye, mira, resulta que mi pregunta es en el sentido que resulta que hay una base importante de empresarios que han sido muy exitosos en hacer negocios Ujú. y crear modelos de negocio, pero por sus condiciones no han tenido la necesidad o la posibilidad de tener una base importante de estudios y tienden a pensar que este tipo de programas no son para ellos porque requiere una base importante de preparación académica. ¿Tú qué les dirías a esos empresarios? Excelente pregunta. De hecho, Víctor Vela es parte de la facultad del programa. De hecho, da un módulo interesantísimo de finanzas a nivel de empresas familiares y precisamente con esta proyección de futuro. Y me subo en eso para explicar por qué es tan importante ese perfil en particular que venga al programa. Porque precisamente aquí van a aprender lo que le hace falta a él o a ella para ir a un próximo nivel. Aquí va a expandir conocimientos, aquí vas a escuchar historias de otras familias similares o miembros de otras familias similares, donde ese conocimiento compartido te va a ayudar a ir a un próximo nivel. Y este es el gran momento para adquirir este tipo de conocimiento y precisamente ellos tienen mucho espacio de este mismo programa que está aquí. ¿Ok? Excelente, Gracias, Víctor. Milton. Mauricio Sáenz, actualmente podemos encontrar empresas donde pueden dirigir hasta 4 generaciones generacionales, de hecho son hasta 6. ¿Cómo debe prepararse el consejero independiente para afrontar esta situación?
Excelente pregunta. Primero hay que entender cómo piensan cada una de ellas. ¿Sí? Precisamente las generaciones actuales están súper conectadas, tienen información rápida. Tú estás hablando con ellos de un tema y ya ellos han entrado a un ChatGPT buscando la respuesta. Entonces obliga a que tú te estés preparando constantemente. Y lo que aquí sí es cierto, y esto se lo digo desde un punto de vista de provocación, cuidado con recaer en ese gran resumen y en esas grandes experiencias y en esos grandes títulos que yo he tenido, porque sí te ha ayudado a llegar hasta el día de hoy, pero también al igual a ti, tampoco te va a ayudar al mañana, porque el mundo está cambiando y está cambiando de un paso agigantado y un paso rápido. Entonces, tenemos nosotros que también continuar estudiando, tenemos que continuar aprendiendo, tenemos que continuar estudiando, y más cuando la tecnología está siendo un facilitador, o como se dice en inglés, un enabler de muchas cosas que antes se hacían en papel o a través de la plataforma de un Office, pues obviamente ya ellos tienen mucha de esa conversación. Y hay que aprender a adaptarse a cada una de ellas. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando en una organización donde los fundadores no quieren nada virtual, quieren que yo vaya y me siente con ellos. Bueno, pues yo he tenido que adoptarme, no, adaptarme, debo decir, eh, adaptarme a ir a sentarme con ellos y coordinar mi agenda para viajar y sentarme con ellos y hacer los trabajos que hay que hacer, en este caso en particular de sucesión. De hecho, que es una familia muy, muy, muy grande. Entonces, y eso pues toma tiempo. Entonces, cuando voy así moviéndome en la pregunta tuya a las generaciones, hay que entender cómo cada una de esas generaciones piensa. ¿Sí? También en las generaciones actuales, la generación Z, y de hecho ya nació una próxima generación, creo que ya tienen un año, año y medio, son bebés todavía. Quieren cosas rápidas, ¿ok? Por eso es que ahora los grandes programas, como muchos de los que estamos en esta conversación aquí, muchos de los programas de los famosos MBAs que en nuestra generación tener educación avanzada posterior al BA o a la licenciatura, pues obviamente nos aseguraba crecimiento corporativo. Bueno, ya hoy en día eso prácticamente ha desaparecido. Te doy un dato duro y esto se lo digo por experiencia propia. Dentro del 2002 al 2004, yo estuve viajando consistentemente 2 veces por año a todas las Ivy Leagues, todas las grandes universidades de Estados Unidos, a buscar estudiantes hispanos de los MBAs, de los programas de MBA, para traerlos a Latinoamérica. Yo era el representante de este gran corporativo de Latinoamérica. Entonces yo me sentaba con el presidente de Brasil, con el de México, Argentina, ¿cuántos MBAs te traigo? Y las clases graduandas en esa época 100% tenían contratación. 100%. Y se lo digo porque estaba allí. Y yo tenía que competir con oferta con las grandes firmas y de otras grandes empresas también para atraer a esas personas. Y esta gente entraba en un proceso de fast track dentro de la organización. Al día de hoy, esas mismas universidades, en promedio, y lo pueden buscar en internet porque ese dato estadístico está ahí, ya se están tardando de 8 meses a un año en encontrar empleo. O sea, hasta en eso ha cambiado el mundo. Estos programas, y pues obviamente ya no garantizan esa permanencia o ese acceso a la puerta. Claro, garantiza otros elementos adicionales, como es el tema de inteligencia emocional y otros aspectos más fundamentales, pero son mucho más allá. Así que ya con la educación no está garantizada. Entonces, pues en ese sentido hay que seguir trabajando. ¿Ven? Espero haberte contestado la pregunta, Mauricio. Jacobo, ¿en el programa existe algún espacio para capacitación de cómo trabajar con empresarios, boomers que persiguen? Sí, totalmente. De hecho, tenemos un módulo inclusive hasta de conflicto donde vamos a tocar ese punto en particular. Ya estamos prácticamente en la hora de ir aquí rapidito a ver. Manuel, con frecuencia en una empresa familiar, los CEOs descendientes no hacen tan interesados en la empresa. Si está dispuesto, resulta que no tienen los elementos, las capacidades de la empresa. ¿Qué hacer? De hecho, precisamente eso es la sucesión. Un proceso de sucesión precisamente contesta tu pregunta. Un proceso de sucesión bien aplicado, te va a tomar 8 a 10 años. De hecho, siempre me gusta usar los ejemplos de General Electric. Si alguno de ustedes trabajó en General Electric y Jack Welch fue el gran promotor de esto. Bueno, ya ustedes saben que GE desapareció, se dividió en 4 empresas,
pero las 4 empresas que siguen existiendo el día de hoy, pues hoy te adoptaron el modelo. Ellos le apuestan mucho a traer gente en los niveles gerenciales de entrada y comenzar a cultivarlos. Antes de la separación, y de hecho el último y los anteriores tuvieron en promedio 15 años moviéndose por distintos puestos dentro de la organización hasta antes de llegar a ser el CEO de la empresa. Bueno, así mismo es el principio acá. Hay que comenzar a cultivarlos, pero no olvide algo que yo dije al principio. La primera pregunta, y es la más básica y es la más importante, él o ella quieren ser parte de la organización, él o ella se ven como parte de la dirección general de la empresa. Y si esa pregunta no está bien contestada con un contundente sí o un contundente no, pues obviamente ya hay problemas, porque si es no, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero si es, déjame ver, no estoy tan seguro, es que yo quiero irme a la Sorbonne en París y estar allá viviendo la vida de bohemio, 30 años antes de venir para acá, pues precisamente pues eso te da, eso que dije sarcástico es un caso real, por cierto, pues obviamente te implica que tienes que tomar otras acciones o tener plan B o plan C. ¿Ok? Déjame ver aquí, preguntas adicionales. Pero haberte contestado la pregunta de Manuel. Por aquí tengo una. Trabajo en una empresa familiar, Gabriela, trabajo en una empresa familiar, ya está pasando a la siguiente generación. Como empleada, ¿qué puedo sumar y adaptarme y cambio de resultados? Bueno, la competencia del siglo XXI es adaptabilidad. ¿Ok? Cuando digo adaptabilidad es a todos los niveles, desde el mismo consejo, desde el mismo miembro de la familia. Y la realidad es que con conocimiento, entendimiento y manejo de relaciones y manejo de conflicto y manejo efectivo de la comunicación y con conceptos fundamentales de cómo es la colaboración y trabajo en equipo cuando está habiendo transiciones, son muy, muy, muy relevantes, que precisamente son tópicos que trabajamos a través de todo el diploma. ¿Ok? Así que espero haberte podido ayudar con eso. Es mucho más amplio, pero te dije los conceptos generales en ese sentido. ¿Ok? Claro, personas como tú tienen el legado de la organización, tienen el entendimiento y cuando llegue esa próxima generación, precisamente perfiles como el tuyo le dan mucho valor a esa nueva generación para entender cómo la organización ha llegado hasta donde ha llegado, pero también ahí ya comenzar a pensar desde un punto de vista de pensamiento estratégico, que ya se debe comenzar a hacer para ir a un próximo nivel. Porque como le dije hace un rato, por favor nunca olviden que en la sucesión el principio fundamental es que el próximo que llegó, el mandato es que lo haga mejor que el anterior. Y para hacerlo mejor que el anterior, en la toma de decisiones y de cambios, normalmente no le gusta a los anteriores. Por eso es que es bastante complejo todo este tema. Bueno, magnífico. Angélica, back to you, Sí. de regreso. Muchas gracias, Milton. Gracias por esta mañana con esta charla tan interesante y pues agradecerle también aquí a la UDLAB, creo que continúa con nosotros aquí Rebeca y a todos ustedes en particular que hoy se conectaron, invitarlos. Estaremos iniciando el diplomado de empresa familiar en el mes de mayo, el 26 de mayo, es un sábado. Para efecto de que quienes estén interesados en ahondar más de estos temas, prepararse con todo lo que hoy el doctor Milton nos ha compartido, pues será un placer apoyarlos en ese proceso. Rebeca, no sé si quieres compartir algo adicional. Muchísimas gracias, doctor Milton, y muchísimas gracias, Angélica. Creo que por ahí alguien tenía la duda de dónde serían las clases presenciales. Esa es la primer clase, la última se llevarán a cabo en Ciudad de México, en el edificio que tenemos en Reforma. Y las demás clases serán en línea, son sesiones totalmente en vivo. Y pues si tienen cualquier otra duda, vamos a estar al pendiente. Ahorita les voy a poner ahí en el chat el correo y los números de teléfono para que nos puedan contactar. Gracias, Bueno, Rebeca. Y de igual forma les enviaremos toda la información por correo y estamos a sus órdenes. Será un placer apoyarlos y cuenten con todo nuestra guía para lograrlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, mi estimado Milton, por esta cómo mañana. no. Muchas gracias y buenos días a todos. Hasta Buen luego. día. Bye. Gracias. Hasta Bye. luego.